Oportunidades, y ahora nos va a explicar un poco lo que está en torno a este acontecimiento de ayer. Ana Teresa, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes, es un placer estar una vez más aquí. Bueno, se ha dado esta azonada. ¿Cuál es un poco la situación en estos momentos en Brasil? Bueno, Brasil está ubicada en lo que llamamos el Distrito Federal, que sería como un estado, así que tiene su propio gobernador, que terminó por ser alejado de su cargo. Así que Lula ya está reunido con los demás gobernadores de los demás estados brasileños a ver cómo van a proceder. La mayoría de los gobernadores de los demás estados ya han enviado policías de sus policías militares estaduales para el Distrito Federal para ayudar con la intervención federal que está pasando ahora en Brasilia. Y el ministro Alexandre de Moraes ya ordenó que la gente salga de los cuarteles, que desocupen todo. Claro, ahora obviamente los partidarios de Bolsonaro buscaban, ¿no? Están pidiendo una intervención de los militares, pero finalmente eso no se ha dado. Pero de todas maneras, algunos han hecho algunas preguntas, decían que se demoraron un poco en intervenir. No sé si tendría que ver con esto el gobernador, porque creo que parte de los que han ido a esa invasión, quiero decir, ese ataque a las instituciones principales de Brasil, entiendo que son muchos militares, o si no, familiares de militares en actividad, ¿no? Ex militares y familiares de militares en actividad, ¿no? Sí, muchos son exmilitares, muchos son militares, muchos son familiares de militares, hay también políticos, hay pastores evangélicos, y bueno, y la policía sí que tardó a intervenir y por eso se alejó al gobernador del Distrito Federal, porque tardó mucho a darle orden a la policía militar para que interviniera. Y por eso que los manifestantes lograron llegar a la Plaza de los Tres Poderes y adentrar, porque nunca antes había pasado eso de que los manifestantes lograran adentrar a los edificios de las instituciones. En 2013, por ejemplo, muchos manifestantes también llegaron allá a la Plaza de los Tres Poderes, pero no adentraron. Y durante más de una hora, como más o menos una hora y media, los manifestantes, los terroristas, que se puede llamar terroristas, marcharon tranquilamente hasta la Plaza de los Tres Poderes sin que la policía los impidiera. Lo cual podría indicar una especie de complicidad por parte del gobernador, y por eso ha sido suspendido en sus funciones, ¿no? Claramente, incluso este gobernador, antes de estar alejado, había dimitido a su secretario de Seguridad, que era Anderson Torres, y Anderson Torres era ministro de Bolsonaro. Así que el secretario de Seguridad del Distrito Federal era un ex ministro de Bolsonaro y claramente no hizo nada para impedir lo que sucedió. Ahora, obviamente todo esto plantea un poco el rol de Bolsonaro, ¿no? Él ha emitido varias comunicaciones, tweets, en fin, y dice que está de acuerdo con las manifestaciones, pero no con la violencia y las destrucciones que han ocurrido, pero claramente, como él ha tenido una actitud ambivalente, ¿no? En general, respecto a las protestas de sus partidarios, siempre queda la duda, ¿no? Entiendo que ahora, no sé, parece que está con problemas estomacales, lo han internado aparentemente en Orlando. Pero en fin, ¿qué va a hacer el gobierno? O sea, respecto de Bolsonaro, ¿cuál es la posición respecto de Bolsonaro y esos acontecimientos? ¿Cuál es la posición del gobierno? Bueno, Bolsonaro salió del país el 31 de diciembre, un día antes de que Lula llegara al poder. Y sí, hoy dijo que tenía problemas estomacales y se divulgó que estaría internado, pero el hospital en Orlando, en Florida, donde está, ya emitió una nota de que no había a nadie con el nombre de Jair Bolsonaro en ese hospital. Así que todavía no sabemos si está de hecho internado, si de hecho tienen algún problema. Yo creo que ahora ya estamos llamando las cosas por su nombre. El bolsonarismo era un movimiento de masas y ahora ya se reconoce el carácter terrorista de que ese movimiento se convirtió a partir del día de ayer.
Y la mayoría de los partidos políticos, hasta partidos políticos de derecha, así que, y también creo que la mayoría de los ciudadanos no apoyan esos tipos de actos de violencia. Entonces, yo creo que ahora ese movimiento bolsonarista, ya estando reconocido como terrorista, yo creo que va a terminar enfraqueciéndose. Irónicamente, yo creo que Lula, si Lula logra, de hecho, punir a los responsables de todo eso, yo creo que Lula puede volver hasta más fuerte de todo eso, como alguien que puñó bueno, y a partir de ahí los gobernadores y los demás políticos de derecha van a avergonzarse de llamarse así a uno bolsonarista, ya que bolsonarismo hoy en día está asociado al terrorismo. Bueno, habrá que ver, ¿no? Porque en Estados Unidos los partidarios de Donald Trump, no sé si se sienten muy avergonzados de ser proclamarse partidarios de Donald Trump, ¿no? Es más, el nuevo speaker de la Cámara de Representantes agradeció a Donald Trump tras su elección. Entonces, parece que no fuera necesariamente para todos una marca de vergüenza, ¿no? No sé, eso en Estados Unidos, no sé si pasará lo mismo en Brasil. Sí, bueno, las protestas, cuando uno vio lo que pasó ayer, uno inmediatamente pensó a lo que sucedió en el Capitolio. Bueno, hay algunas diferencias entre uno y otro. El del Capitolio se dio antes de que el presidente llegara al poder. Sí. El de Brasil, Lula ya justo había llegado al poder. El de Lula también tiene una característica de que hay gente que está muy asociada a las Fuerzas Armadas, al ejército. Y bueno, yo no creo que los del Capitolio hayan destruido totalmente el Capitolio como lo hicieron, porque destruyeron obras de arte, móviles que eran del siglo XIX, XVIII, XVII. Intentaron destruir la Constitución original, sacaron la cruz del Supremo Tribunal Federal, destruyeron los cuadros. Entonces, no sé, yo creo que eso es un poco más No, más hay violento. claro, un vandalismo que no se llegó a concretar tanto en el caso de Estados Unidos, tal vez porque hubo incluso asesinatos. Por cierto, no hubo en el caso de Brasil, no han habido muertos, ¿no? Pero sí fue una cosa, por lo visto, una cosa mucho más vandálica y además que no se limitó al Parlamento, como en el caso de Estados Unidos. Es interesante lo que decías respecto de esto del terrorismo, ¿no? Porque tú sabes que acá hay un debate también de hablar de que lo que está pasando, las protestas acá, que implican vandalismo, sobre todo contra aeropuertos, incendios de instituciones públicas, eso se habla de terrorismo. Entonces, desde la izquierda se dice, oigan, ustedes están, ok, hay vandalismo, pero no se puede llamar terrorismo porque es una manera de atentar contra la libertad de manifestación. Sin embargo, ahora, por lo que tú me estás explicando, a estos destructores, vándalos, ahora también en Brasil, desde el otro lado, se les considera también terroristas. Es interesante digamos, paralelo entre las dos situaciones. ¿Tú cómo lo ves? Claro, son terroristas y, bueno, los conceptos, cada uno tiene el suyo, de democracia, de terrorismo, pero hay algunos conceptos que son muy básicos, como por ejemplo, las democracias exigen que los perdedores acepten el resultado de las elecciones y terrorismo es, bueno, es ir contra el orden del Estado de Derecho, es ir en contra de las instituciones democráticas. Los actos de ayer en Brasil no fueron solo actos de vandalismo, sino fueron una tentativa de que hubiera una intervención militar y que el presidente electo, recién electo, fuera sacado del poder. Entonces, el caso de Brasil segurísimamente podemos llamar terrorismo. De acuerdo. Ahora vienen los juicios. Se han arrestado, entiendo, como a 1.500 personas. Y otra vez el paralelo con la intervención en Estados Unidos, donde ahí pues están juzgando una gran cantidad de personas, centenares, no ha terminado, falta mucho. Varios han sido condenados a penas de cárcel. Y claro, ya un informe ha relacionado directamente al expresidente Donald Trump con la. Acá me imagino que todos los que han y que están en las grabaciones van a ser juzgados y también se va a tener que determinar quiénes han estado detrás de esta sonada, ¿no? Esta es la gran pregunta, este es el gran misterio, porque la gente estaba
banalizando al bolsonarismo o viendo los bolsonaristas como fanáticos, pero hay mentes maestras por detrás de todo eso y gente con mucha plata para financiar todo. Los casi 4.000 personas que estuvieron ayer, la mayoría de ellos recibieron transporte, recibieron alimentación, nadie sabe quién exactamente es lo que financia eso. Entonces es muy necesario, es urgente que se investigue eso y que se puna a todos los involucrados, porque si no se hace eso, ahí sí Lula puede tener serios problemas, se pueden reproducir escenarios como este próximamente en otros meses y ahí sí va a ser imposible gobernar un país así. Claro, no puede haber impunidad, porque, digamos, con impunidad, pues, como tú dices, se puede volver a repetir un hecho como ese. Ahora, para más adelante, bueno, lo que has dicho es que eventualmente muchos se van a distanciar de Bolsonaro. Digamos, ¿tú crees que, bueno, eso va, obviamente, entiendo que en el corto plazo eso podría fortalecer un poco la presidencia de Lula, ¿no? Sí, en el corto plazo totalmente, porque la imagen del bolsonarismo hoy en día anda muy mal, hasta entre los sectores de la derecha, los grandes partidos de la derecha ya no quieren tener su imagen asociada a ese nuevo tipo de bolsonarismo y sí. Ahora, entiendo que en Estados Unidos hay varias voces, sobre todo demócratas, que están pidiendo que se expulse a Bolsonaro de Estados Unidos, ¿no? Ahí el gobierno norteamericano está bajo fuerte presión, aunque entiendo que cualquier procedimiento de ese respecto no sería inmediato, en fin, sería una cosa bastante larga. ¿Tú crees que en algún momento la justicia brasileña pudiera solicitar eventualmente la extradición de Bolsonaro? Ya algunos diputados ya iniciaron todo el proceso de solicitud en la Embajada de Estados Unidos para que ellos extraditen Bolsonaro. El tema es que no sé si Estados Unidos sí lo extraditaría, pero estaría genial si lo hicieran, porque sería lo justo. Alejandra Osorio, que es una hispanoamericana y diputada, es que fue la primera congresista norteamericana que habló de eso, de que ya no se podía dar asilo a Bolsonaro en Estados Unidos, que él tendría que ser extraditado. Entonces, al menos los parlamentarios de izquierda, los que apoyan a Lula, sí ya están intentando hacer con que Estados Unidos lo devuelva. Una vez Bolsonaro estando aquí, sus hijos, puede ser que sí, que se empiece un proceso criminal en contra de ellos. ¿Los hijos también están fuera del país o están en Brasil? No, los hijos también están fuera del país, están con él en Orlando. Está toda la familia Bolsonaro allá. Pero los hijos todavía tienen cargos públicos. Sí, a eso iba justamente, ¿no? Algunos tienen cargos públicos, en principio deberían regresar a Brasil, ¿no? Me parece que hay por lo menos un parlamentario ahí, ¿no? Es que, bueno, la nueva legislatura, el legislativo en realidad, el nuevo empieza en febrero. El ejecutivo en enero y el legislativo en febrero. Así que oficialmente todavía no empezaron sus nuevos mandatos. Ya, pero me imagino que después, claro, una vez que empiecen van a tener que regresar para asumirlos de todas maneras. Al menos los hijos sí van a tener que regresar. De acuerdo. Bueno, salvo que se involucre a uno de ellos o a algunos en esta sonada, porque eventualmente las investigaciones podrían llevar a eso, ¿no? El tema con los hijos es que como tienen cargos públicos, tienen algunas inmunidades, algunos privilegios, pero Bolsonaro, una vez que ya no es presidente, ya no tiene ese cargo público, ya se puede investigarlo en la justicia común. Ni siquiera tiene que ser el Supremo Tribunal Federal a hacerlo. Eso es todo un debate. Hay gente que quiere mantener la competencia del Supremo Tribunal Federal y hay gente que quiere que él sea juzgado en la justicia común y ahí hay un montón de acciones que van desde antes de cuando todavía era diputado, denuncias de violación, acoso contra otras diputadas, hasta unos 9 crímenes que les imputan en razón de su administración de la pandemia. Entonces sí, hay un montón de acciones criminales que están esperando a que Bolsonaro vuelva.
Vaya, me imagino que ya no tendrá ganas de regresar. Eventualmente, si en Estados Unidos el clima está muy malo, de repente se va a Hungría, donde el primer ministro, Orbán, Víctor Orbán. Bien, Ana Teresa, interesante. Bueno, vamos a ver, ¿no? Esto recién se están sabiendo las cosas, recién empiezan las investigaciones. En todo caso, bueno, además un golpe de Estado en estas alturas en Brasil, pues es absolutamente inimaginable que se pueda sostener, ¿no? Pero claro, tienen que haber consecuencias de todas maneras, consecuencias legales, porque eso es algo que no puede volver a repetirse, como tú dices. Bueno, seguiremos al tanto de lo que pasa y eventualmente volveremos a conversar como en otras oportunidades. Gracias, Ana Teresa. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, recordemos la pregunta del día. ¿Quién fue